de Pedro, ahora en el capítulo 3, versículos del 8 al 12. Capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versículos del 8 al 12. Dice así la palabra de Dios, desde el capítulo 3, versículos del 8 al 12 de la primera carta de Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos una vez más. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti en esta hora para rogar tu dirección, Señor. Para rogar que tú nos guíes en este momento en el cual somos confrontados por tu palabra, en este momento en el cual nuestras penas, nuestras tristezas, las colocamos delante de ti, y momento en el cual también colocamos nuestro corazón delante de ti para que tú lo moldees a tu imagen, Señor. Por favor, oh Padre, que tu palabra transforme nuestro corazón, transforme nuestros pasos, y que de esta manera podamos salir de aquí el día de hoy con un corazón cada vez más humillado delante de ti, Señor. Por favor, oh Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu avivando nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado trabajando esta primera carta de Pedro. Los capítulos anteriores, desde el inicio del capítulo 2, nos empieza a mostrar directamente a Cristo. La obra de Cristo en cada uno de nosotros, la obra de Cristo en su iglesia. Y también nos empieza a hablar de Cristo en su relación con su pueblo. Nos empieza a mostrar a cada uno de nosotros como un pueblo escogido por Dios. Un pueblo que tiene una relación especial con Dios. Un pueblo que delante de los ojos de Dios es un pueblo único y especial. Y luego de eso, específicamente en el versículo 9 del capítulo 2, nosotros tenemos la cúspide de esa información, que es donde se nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, dice el texto, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego los siguientes versículos del capítulo 2, versículos 13 en adelante, empiezan a hablar o a entregar un elemento normativo de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas. ¿Cuál es ese elemento que norma todas nuestras relaciones? La sumisión. Y es ahí donde se nos empieza a hablar de esta sumisión como un camino a las buenas obras, como un camino a acercarnos a Dios cada vez más. Se nos habla de la sumisión al rey y a las autoridades. Se nos habla de la sumisión a los amos, o en nuestros tiempos a los jefes, por así decirlo. Después en el capítulo 3 se nos habla de la sumisión de las mujeres a sus maridos, como muy bien mostraba el presbítero Gregorio la semana pasada. Y también se nos habla un poco cómo los varones se someten también a sus esposas, viviendo sabiamente. Entonces se nos habla mucho de esta sumisión mutua, de cómo las relaciones humanas se deben dar en términos de
sumisión, que es una palabra claramente odiada por el mundo, especialmente en nuestro contexto, especialmente en nuestro tiempo. Es una palabra que no habla de una relación saludable, sino que todo lo contrario. Para el mundo, una relación de sumisión es una relación que está destinada al fracaso. Para el mundo, una relación en la cual hay sumisión o donde esa palabra está presente es una relación donde hay una bota que oprime. Pero para las Escrituras, sumisión es algo totalmente diferente. Para las Escrituras, la relación que se da dentro de la Trinidad es una relación de sumisión mutua. Entonces, como nuestras relaciones son normadas precisamente por la relación que tiene la misma Trinidad entre sí. Y es ahí donde en estos versículos que nosotros acabamos de leer, los versículos del 8 al 12, es donde viene a cerrar esta sección que habla acerca de las relaciones los unos con los otros, donde viene a hablar acerca de la sumisión en estas relaciones, y muestra elementos que deben dirigir las relaciones dentro de nuestra iglesia. Muestra cosas, elementos que deben dirigir nuestra relación los unos con los otros dentro de la vida de la iglesia. ¿Ya? Entonces, en nosotros como pueblo, ¿qué es lo que debe primar? Son tres cositas que se nos van a mostrar en este texto. La armonía, cómo esa armonía es llevada por medio de una idea de una herencia futura, y la paz. Entonces, en nuestro corazón, en nuestras relaciones los unos con los otros, debe estar esta idea de armonía, la idea de una herencia futura que va a ir guiando nuestras relaciones, y la paz. Entonces es aquí donde vamos a ver una serie de principios contraculturales. Entonces vamos a guiarnos por esta serie que hemos estado predicando, que se llama Radical, que es una fe delante de una cultura hostil. Entonces vamos a la primera de nuestras ideas, a la idea de la armonía. Nosotros en el versículo 8 vamos a ver precisamente eso. El versículo 8 comienza diciendo finalmente, mostrando cómo es aquí donde termina esta sección donde se habla de la sumisión, donde se habla de las relaciones los unos con los otros y cómo se dan estas relaciones siendo nosotros guiados por Dios. Entonces es ahí donde se nos dice que debemos ser todos de un mismo sentir, debemos ser compasivos, amándonos los unos a los otros fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Pero qué quiere decir esto de ser del mismo sentir? ¿A qué se refiere esta idea del mismo sentir? En otras palabras, pudiésemos decir unánimes. ¿Y qué es unánimes? Como que la dejé peor todavía. Más difícil. Unánimes es un ánima. La idea de un alma. De que todos nosotros ser una misma alma. ¿Y a qué se refiere eso? Es como una cosa media mística. No es tan así. En primer lugar, no se refiere a que todos debamos sentir lo mismo. Exactamente lo mismo, y es ahí donde vamos a ser un cuerpo unido y perfecto cuando todos sintamos lo mismo. No se refiere a eso. O tampoco se refiere a, como dicen algunas versiones, a todos nosotros pensar exactamente lo mismo. Y al ver un evento, al ver una situación, al enfrentarnos a una elección como lo hicimos hace poco, a todos nosotros pensar exactamente lo mismo acerca de eso. Tampoco se refiere a eso. La idea de un mismo sentir o una misma alma gira en torno precisamente a esta idea de armonía, a esta idea de que a pesar de las diferencias que puedan existir, estas mismas diferencias sean aquello que nos permiten como pueblo de Dios el crecer, el ir creciendo en la sabiduría de la palabra de Dios, al enriquecernos mutuamente sin dividirnos. Así como cuando nosotros teníamos el coro de nuestra iglesia y existían distintas voces que cantaban en distintos tonos, pero cómo todo eso hacía que se escuchara con una belleza especial.
Es exactamente esa diferencia que funciona de manera armónica para que cada uno de nosotros nos vayamos edificando mutuamente. Por eso mismo la Escritura en otras partes habla de la diversidad de dones que Dios le ha dado a su iglesia. Porque en esa diversidad de dones en que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, vamos creciendo mutuamente. Siempre que se mencionan los dones dados a la iglesia, se hace en un contexto de amor y en un contexto de cuerpo. Y muchas veces nosotros pensamos que los dones que Dios nos ha dado son para que nosotros mismos los usemos, para que nosotros mismos crezcamos. Pero no es así. Los dones son para los otros. Si Dios me ha dado dones a mí, es para que ustedes crezcan. Si Dios le ha dado dones a ustedes, es para que todos nosotros crezcamos. Y por eso es tan preocupante cuando cada uno de nosotros nos dedicamos a ocultar nuestros dones, o a desconocerlos, o a no utilizarlos. Porque lo que estamos haciendo es impidiendo el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que como iglesia tengamos este mismo sentir, este mismo sentir en el cual nos vamos edificando mutuamente. Y ese mismo sentir se va a ir alineando con los otros elementos. Después dice siendo compasivos. ¿A qué se refiere esta idea de ser compasivos en esta dinámica del crecimiento armónico? Vamos a Romanos 12:15. Romanos 12:15, que nos va a ayudar un poco con esto. Romanos 12, versículo 15, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y Primera de Corintios 12:26, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, va a decir más o menos así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces es aquí donde nosotros vemos esta idea de compasión. Muestra el detalle de este mismo sentir. Muestra este detalle de que este mismo sentir tiene que ver con la compasión. De hecho, es dolerse con el otro. Es vivir de esta manera corporal. Un ejemplo torpe. Hace unos días estaba martillando unas cosas y al parecer no soy muy hábil con ello. Y obviamente me golpeé en uno de los dedos cuando estaba martillando. E inmediatamente mi otra mano fue a cubrir ese dedo que había sido golpeado por mí mismo. Entonces en ese momento, eso es algo instintivo en el cual voy a cubrir ese dedo que estaba machucado, que estaba dolido. Y genera un poco eso. Esa es la dinámica un poco que debe funcionar. Como nuestro mismo cuerpo inmediatamente va a cubrir a aquel que se encuentra en necesidad, que se encuentra dolido. Y es así también como nosotros debemos funcionar en esta dinámica de compasión, de sentir aquello que siente el otro, de vivir el dolor que el otro está viviendo, de acompañar el dolor que el otro está viviendo, de acompañar la alegría que el otro está viviendo. Y de esta forma nosotros también ir viviendo de esa misma manera. De ir siendo edificados mutuamente, ir creciendo en Cristo mutuamente. Porque al final de cuentas somos un mismo cuerpo. Y cuando nosotros vemos o llevamos a un hijo al médico, porque vemos que no está creciendo como corresponde, es porque nosotros vemos que hay algo que está mal. Cuando un miembro del cuerpo crece más que el otro es porque hay algo que está mal. Después sigue diciendo que además de tener un mismo sentir, además de ser compasivos, debemos amarnos fraternalmente. Todos estos actos de tener el mismo sentir, dolerse o alegrarse con el otro, de la preocupación, de la ocupación por el otro, en un mismo... como si fuese uno mismo, solo es posible en la medida que haya amor, en la medida que exista amor. Solo yo puedo dolerme con aquel que se duele si es que yo lo amo. Solo yo puedo alegrarme de verdad cuando el otro se alegra, es porque hay amor de por medio. Solo yo puedo tener el mismo sentir que el otro en la medida que haya
verdadero amor. Y es precisamente el amor aquel que cubre multitud de pecados. Nosotros vemos en las Escrituras, vemos que es el amor aquel que prevalece, es el amor aquel que todo lo puede, es el amor el que no deja de existir. Y es el amor de Dios el que ha transbordado en cada uno de nosotros, y es ese mismo el amor que nosotros debemos hacer transbordar y derramar en todos aquellos que nos rodean. Ese amor que Dios ha derramado sobre nosotros, sobre una cruz, es el mismo amor que nosotros debemos mostrar a aquellos que están a nuestro alrededor, a aquellos con quienes nosotros nos relacionamos. ¿Por qué? Porque es el mismo amor que Dios ha derramado por cada uno de los que nos encontramos acá. Dios ha muerto en una cruz por cada uno de los que está acá. Y es ridículo que yo pueda ver a mis hermanos como objetos de un amor diferente, de un amor que no tiene la misma altitud que tiene Cristo, de un amor que no tiene la misma grandeza que tiene Cristo. Esa es la medida del amor con el cual nosotros debemos amarnos, porque todos nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Pero como el texto continúa, habla de la misericordia, que literalmente es mover el corazón a la miseria del otro. Mover el corazón a la miseria del otro. Entonces describe sentimientos que parecen provenir de la parte más interna de nuestro ser. De hecho, literalmente es de nuestros intestinos. Que en aquella época se amaba con los intestinos. Medio extraño para nosotros. Pero no es tan extraño, porque a veces nosotros decimos con amor entrañable. ¿Qué es ese amor entrañable? Desde las entrañas. ¿Qué está diciendo eso? Que está amando con cada fibra de su ser. Deje dar otro ejemplo, un poco más 18ero. Ciertamente, este último fin de semana, usted quizás no lo pasó muy bien en su estómago. Probablemente. Todavía le quedan un par de días y probablemente no se sienta tan bien. Cuando uno no se siente muy bien del estómago, todo funciona mal. Todo funciona mal. Como que a uno le empieza incluso a doler la cabeza, uno anda medio idiota, todo mal. Como que afecta cada fibra de nuestro ser. Andamos incómodos en todos los lugares y todo eso. Entonces, pensemos al contrario. Si fuese algo bueno aquello que está en nuestras entrañas. Cuando comemos ese postre rico después del almuerzo, con un cafecito de grano. Y eso alegra nuestro corazón. Aunque estemos muy satisfechos, decimos, no, el postre va al corazón. Es una cosa diferente. Entonces acá ocurre un poco lo mismo. El amor entrañable es algo que domina cada parte de nuestro ser. Afecta cada fibra de nuestro ser. Afecta incluso cómo nosotros escuchamos las malas palabras que puedan decir en nuestra contra. Porque hay un amor que es más profundo de lo que nosotros podamos imaginar. Y ese es el amor fraternal que aparece acá. Y esa es la misericordia que también aparece acá. Y desde ahí nosotros vamos a la última palabrita que aparece en este versículo, que es amigables. Amigables. Y aquí parece como medio raro. Otra traducción de las Escrituras que se llama Reina Valera Actualizada 2015, que es la versión de la Reina Valera un poquito más nueva. En vez de poner amigables, pone humildes. Traduce esa palabra como humildes. Y de hecho no es tan extraño, porque cuando nosotros hablamos de un buen amigo, cuando hablamos de aquel amigo que es amigo, nosotros vamos a imaginar precisamente a aquellas personas que están a nuestro alrededor, que se destacan precisamente por estar ahí cuando los necesitan, por no ser aquella persona soberbia, sino que destaca precisamente por su humildad, por ser prestativos, por esa persona atenta que está siempre en todo momento, atento a lo que nosotros podamos pedirle, solicitarle, decirle, que está ahí incluso cuando nosotros no le pedimos. Entonces existe una relación entre esas cosas. Y es aquí donde recordamos qué amigo nos es Cristo, un famoso himno que podamos tener por ahí en nuestra memoria.
que precisamente Cristo es el mejor ejemplo de amistad. Precisamente Cristo es el mejor ejemplo de humildad. Es aquel amigo que ejerce un servicio abnegado al mostrarse dispuesto al ser, siendo él mayor, a él ser el menor alrededor de sus discípulos. Al estar dispuesto a esa imagen que nosotros tenemos grabada de Cristo, lavando los pies de sus discípulos. Cada vez que nosotros hablamos de humildad y la relacionamos a Cristo, inmediatamente viene esa imagen a nuestra cabeza. Porque Él es el mayor ejemplo de amistad, el mayor ejemplo de humildad, el cual nosotros debemos seguir. Y eso debe guiar las relaciones que nosotros tenemos en nuestra congregación. Entonces, todas estas virtudes que hemos mencionado, todas estas virtudes que muestra este primer versículo, este versículo 8, de ser todos de un mismo sentir, ser compasivos, de ser amorosos, ser misericordiosos, ser amigables o humildes, todas esas características, todas esas virtudes reflejan la gloria de la iglesia, la gloria del cuerpo de Cristo. Y una comunidad que vive en armonía es una comunidad que crece en un mismo sentir, en compasión, en amor, en misericordia y en humildad, que constantemente se está ejercitando en esas virtudes. Entonces no existe institución en este mundo que pueda jactarse de tener esas características. Nosotros podemos pensar en partidos políticos, podemos pensar en distintos grupos humanos, podemos pensar en juntas de vecinos, que por más unidos que sean, estas características no son aquellos que las norman, no son aquellas características que los rigen, no es aquello que los caracteriza. Y aunque así fuera, aunque llegara a existir alguna institución humana que tuviera estas características como base fundante de su esencia, aún así serían falsas, porque no estarían fundamentadas en la persona de Cristo. Entonces el amor no sería un amor verdadero, porque es un amor distante de Cristo. Sería un amor idólatra, que busca lo suyo y para sí. La compasión nuevamente no sería una compasión verdadera, porque no busca glorificar a Dios. Es una compasión que busca algo a cambio, que busca que se compadezcan de Él en otro momento. Y de hecho, constantemente en nuestras relaciones con otras personas, vamos a ver cosas así. Vamos a ver personas que están dolidas porque ellos se preocuparon de alguien, pero ese alguien no se preocupó de ellos. Una compasión falsa, una compasión ególatra. Entonces, aunque hayan instituciones que digan tener estas características, en realidad es solo ego con un disfraz. Entonces, la armonía se fundamenta en la obra de Cristo. Y nosotros vemos estas características y quizás podamos analizarnos a nosotros mismos y decir, estamos un poco lejos, estamos un poco distantes. O quizás podamos decir, pero esto es muy difícil de lograr, esto es muy difícil de poner en práctica. Es muy difícil tener ese amor tan entrañable que brota desde lo más profundo de mi ser por aquel hermano que no me cae tan bien. Y ciertamente es difícil. Pero es ahí donde el texto nos empieza a hablar de una herencia y cómo esa herencia va transformando nuestra manera de vivir en el presente. Y el versículo 9 es precisamente el que habla de esa herencia después de hablar de la armonía. Dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces la primera parte del versículo apunta al carácter abnegado del cristianismo, a la famosa máxima de la otra mejilla, la famosa máxima de la milla extra. Y en dicha máxima se nos llama a bendecir a quienes nos maldicen. Eso ya es sabido por todos. Y con bendecir precisamente se refiere a orar por aquellos que nos hacen mal, ser amables con ellos que nos hacen mal y ser amables de palabra y de hecho
también incluso buscar promover el bienestar de aquel que nos hace mal. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué seguir esta manera de vivir? Porque estas obras de este tipo, de bendecir a aquellos que nos maldicen, gritan al exterior que nuestra herencia no está en esta tierra, no está en este mundo. Porque si fuéramos aquellos que tienen su esperanza en este mundo, creo que es el mismo apóstol Pedro que dice que seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más dignos de que sintieran pena de nosotros si es que nuestro tesoro estuviese en esta tierra. ¿Por qué? Porque recordamos las palabras de Cristo que nos dicen que en esta tierra nosotros sufriremos aflicción, que en esta tierra sufriremos persecución, que en esta tierra sufriremos pecados en nuestra contra, que en esta tierra nosotros cometeremos pecados en nuestra contra y en contra de otros. Entonces, si nuestra esperanza está en esta tierra, somos los más dignos de que sientan pena por nosotros. Por eso nuestra herencia no está en este mundo. Porque en este mundo vamos a sufrir al igual que Cristo sufrió. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir que se nos digan torpes, que se nos digan tontos, que nos digan que no somos capaces de mirar el mundo y el presente. Se nos va a tratar de retrógrados, que no somos capaces de mirar cómo el mundo avanza hacia un futuro, que somos cortos de vista, que no logramos ver la realidad que nos rodea y nos hemos quedado 2000 años atrás. Se nos va a ningunear, diciendo que no es posible argumentar en el espacio público por medio de las Escrituras y por medio de nuestro sistema de fe. Se nos va a tratar de distintas maneras a modo de humillación. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en este mundo, no está en esta tierra. Nuestra esperanza apunta hacia un futuro. Nuestra esperanza apunta hacia la segunda venida de Cristo. Nuestra esperanza no es corta de vista, sino que todo lo contrario. Nuestra esperanza es aquella que tiene los ojos abiertos a la verdadera verdad, a la única verdad, aquella que se encuentra en las Escrituras. Es así como debemos comprender que los creyentes no ganamos este tipo de bendición. No la ganamos con nuestras obras. No la ganamos por medio de lo que podemos hacer o no hacer. Nosotros somos herederos. Nosotros heredamos. Las herencias no se ganan, no se conquistan. Es un don que alguien más da. Y en este caso, es Dios aquel que nos da ese don. En este caso, la herencia que Pedro tiene en mente es la salvación, pero no solo el hecho de ser salvos ahora y de obtener los distintos beneficios de la salvación, como la predicación y lectura de la palabra, como la congregación entre los hermanos, como la oración y los distintos otros beneficios, sino que Él está teniendo en mente precisamente el nuevo cielo y nueva tierra. Él tiene en mente la venida de Cristo. Él tiene en mente ese glorioso día en que Cristo venga, consume su reino de una vez por todas, y de esta forma podamos ser liberados del peso de la muerte y del pecado. Y eso es lo que debemos tener en mente nosotros también. Eso es lo que debe llenar nuestra vista, debe llenar nuestros ojos. Y de esa manera, al tener en mente la gloriosa venida de Cristo, es que también nuestras virtudes con relación a las que mencionábamos anteriormente, con relación a la compasión, a este amor entrañable, va a ir creciendo continuamente. Pero además de hablar de la armonía en cómo el cuerpo debe crecer, además de cómo la herencia que todos nosotros tenemos, y si todos nosotros somos herederos de un mismo Señor, entonces todos nosotros somos hermanos de un mismo Padre. Además de esta herencia que debemos tener en mente, debemos
El apóstol Pedro probablemente esté teniendo en mente el contexto de sufrimiento de la iglesia. La iglesia a la cual Pedro escribe no era una iglesia que estaba sentada en los laureles, era una iglesia que estaba padeciendo persecución, estaba padeciendo problemas, y Pedro entiende los problemas que esta iglesia estaba sufriendo. Pero aún así él los invita a participar de la plenitud de la vida en este presente. Pero al mismo tiempo observar que no todavía tampoco. Aún hay una vida mejor que los aguarda. Aún está esta visión de la herencia presente. Aún tener en mente que viene Cristo, que Él volverá e instaurará la buena vida. Y es ahí donde Él los invita precisamente a refrenar su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Y ahí es fácil entender para nosotros cristianos que obviamente las mentiras no deben formar parte de nuestra vida. Pero aquí cuando dice no hablen engaño, Él está apuntando a un propósito de las palabras y no tanto a las palabras en sí. A un propósito de las palabras y no a las palabras en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que está apuntando el autor es que a que nuestras palabras no tengan un propósito engañoso, un propósito fraudulento o un propósito malo. Entonces no se está refiriendo específicamente a las mentiras propiamente tales, que nosotros sabemos que están mal, sino que incluso se está refiriendo a aquellas palabras que son verdaderas, pero que tienen un propósito maligno, que tienen un propósito engañador, o que tienen un propósito destructor, que buscan destruir, matar, herir, hacer mal a otros. Palabras verdaderas que pueden tener por propósito objetivo dañar la honra de otros. O como nosotros decimos en buen chileno, hacer leña del árbol caído, por ejemplo. Nosotros muchas veces hacemos eso. Muchas veces sin darnos cuenta. Donde nos resguardamos en la verdad que estamos diciendo. Pero sabemos en el fondo de nuestro corazón que lo hacemos con objetivos maldadosos. Luego el versículo 11 dice: apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y esa parte del versículo a mí me fascina porque está muy relacionada con lo anterior y muestra la obra completa de la transformación de una persona. Y nos da unos tips sensacionales para nosotros también transformar aquellos hábitos malignos que podamos tener en nuestra vida. Si nosotros nos analizamos, nosotros miramos nuestro corazón, nosotros miramos nuestros pasos y hacemos un análisis sincero, vamos a ver que probablemente hayan hábitos en nuestra vida que no son santos. Probablemente hayan hábitos en nuestra vida que nosotros vemos que nos llevan a pecar, que nos llevan a tener malos pensamientos, malas actitudes e incluso malas acciones. Si nosotros miramos nuestro corazón con la mayor de las sinceridades posible, vamos a ver precisamente cuáles son esos hábitos. Y acá el apóstol Pedro nos está mostrando que sí hay hábitos que tienen que ver con nuestra lengua, que tienen que ver con nuestros labios engañosos, pero ahora, ¿cómo solucionar esos problemas? El apóstol nos dice que no basta con dejar de decir mentiras o con dejar de tener esos malos propósitos en nuestras palabras. No basta con ello, sino que hay que hacer más cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar esos hábitos por otros hábitos bondadosos, por hábitos santos. Es decir, el que robaba, no robe más. Es decir, pero no basta con que él deje de robar. No basta, no es suficiente. Porque si no, ese hábito va a continuar en ese corazón. Va a continuar generando cosas en ese corazón.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reemplazar ese hábito en su corazón por hábitos santos. Y el apóstol Pablo dice, el que robaba, no robe más, antes trabaje para tener con qué ayudar a otros. No basta con dejar de hacer cosas. Nuestro corazón sigue contaminado. Es necesario limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Poniendo hábitos santos en su lugar. El que miente, no basta con dejar de mentir. Hay que empezar a decir la verdad, hay que empezar a llenar ese corazón con la palabra, hay que empezar a colocar hábitos santos en nuestro corazón. Y es ahora donde nosotros podemos hacer de nuevo un nuevo análisis, una nueva observación de nuestro corazón y empezar a buscar hábitos santos y contarlos. ¿Cuántos hábitos santos hay en mi vida? Venir el día domingo a la iglesia, ya, tenemos uno, vamos, se puede. Y ahí podemos seguir enumerando, cada uno en su corazón pueda llegar a hacerlo. Y ahí vamos a ver qué tan transformado, qué tantos eventos de transformación tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo sigue el texto? Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quizás tú puedas decir, después de todo lo que hemos hablado, de los análisis que hemos hecho en nuestro corazón, y puedas decir junto conmigo, ay, esto es muy difícil. Creo que no he visto tantos hábitos santos en mi vida. Y puedas declararte a lo mejor como un completo necesitado del Señor. Y es aquí donde este versículo viene de ayuda y de consuelo. Donde si en todo el análisis anterior que hacíamos de nuestro corazón tú quedaste profundamente entristecido, es aquí donde el Señor te dice, calma. Mis ojos están contigo. Yo estoy acompañando tus pasos. Y ahí podemos tener la imagen de un niño que está jugando en una plaza y su papá y su mamá lo están mirando, cuidando de él. A pesar de que este niño corretea por un lado y por el otro, sus padres están atentos a cada uno de sus pasos. De la misma forma, nuestro Dios está atento a cada uno de nuestros pasos. Está atento por si llegamos a resbalar en medio de esos juegos. Está atento por si llegamos a caer. Está atento para ir a nuestro rescate. Está atento para cuidarnos. Está atento para consolar cada una de nuestras lágrimas. Está atento para guiarnos cuando es necesario. Ese Dios está con los ojos sobre cada uno de nosotros. En el momento que tú estés pasando ahora, la situación que estés viviendo, la tristeza que esté quizás agolpándose en tu garganta, en tu corazón, Dios está cuidando de ti. Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, pero también tiene sus oídos prestos y atentos a cada una de nuestras oraciones. Dios escucha tus palabras. Dios atesora tus palabras delante de Él, precisamente para cuidar a cada uno de sus hijos. Y después el texto concluye diciendo, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y a lo mejor tú en este análisis no pudiste encontrar muchas cosas buenas, no lo sé. Y quizás puedas estar sintiendo que estás en el bando contrario. La Escritura en este momento hace un llamado. Hace un llamado a que tú puedas rendirte al Señor, rendirte a la cruz de Cristo. Puedes entregar tu vida a Él, entregar tu corazón a Él, sabiendo que ahora Él puede mirarte como tu hijo, como su hijo. Sabiendo que Dios puede mirarte con otros ojos, ya no con ojos de condenación por tus pasos, sino que con los ojos de un Padre amoroso. Este es el momento de transformar tus pasos y transformarlos en el sentido de mirar a la cruz de Cristo, arrodillarse delante de Él
humillar tu corazón y pedir su dirección, pedir su ayuda, su transformación y que Él haga su voluntad. Esta es la oportunidad. Y la paz es ahí donde llegará. La paz es la idea central de estos versículos. La paz está en el corazón que no hace engaño, así como también está en el corazón de aquel que busca hacer lo bueno. La paz es aquello que es agradable delante de Dios. De la misma forma, la paz está en nuestro corazón cuando sabemos que nuestro Señor está en una relación paternal con nosotros. Es ahí donde no hay confusión. Por eso cada uno de los saludos en las cartas del Nuevo Testamento dicen gracia y paz. Porque la paz se agolpa en nuestro corazón una vez que hemos sido mirados con misericordia. Una vez que la gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, es que ahora nosotros tenemos una relación con Dios que no es de rebeldía, sino que es de paz. Y ese es nuestro descanso. Y esa es la invitación que quiero hacerle a cada uno de ustedes, y es la invitación que se hace a cada uno de nosotros, que se hace a mí y a ti. A que esa paz se agolpe en nuestro corazón, que esa paz guíe nuestro corazón, que de esa manera podamos crecer en armonía, teniendo en mente la mirada celestial, teniendo en mente la herencia que nosotros recibiremos, que es incorruptible, y de esta forma vivir en este mundo lleno de paz. Oremos a nuestro Dios, oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti agradecidos, Señor. Agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Agradecidos porque por esa gracia hemos sido inundados por tu paz. Y ahora por medio de esa paz podemos crecer en armonía, Señor. Entendiendo nuestras diferencias, pero creciendo en cada una de ellas, Señor. También, oh Padre, sabemos que es difícil vivir en comunidad. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos una herencia que es incorruptible, y que esa herencia nos lleva a vivir como hermanos en ti, Señor. No es una herencia que divide como las herencias de este mundo, es una herencia que nos unifica en ti, en la cruz de nuestro maravilloso Cristo, nuestro maravilloso Señor. Y es en esa cruz donde encontramos paz en nuestro corazón en las distintas situaciones que estemos viviendo. Porque por medio de esa paz podemos acompañarnos. Porque por medio de esa paz podemos llorar con aquellos que lloran y reír con aquellos que ríen, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a vivir como comunidad. La comunidad santa guiada por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.